tardes a todos. Le damos la bienvenida al conversatorio que está organizado por la orientación en museo, asignaturas del Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es Marcela Ristol y junto al equipo de docentes, Soledad Esquiú, Rocío Aguilera y Daniel Sesco, conformamos un equipo en el cual planificamos y programamos una serie de charlas con el propósito de ofrecer en primera instancia a los alumnos un ensamble entre la teoría y la práctica que nosotros vamos viendo a lo largo del cuatrimestre. Para esta última charla, porque ya nos tenemos que despedir, fueron en total 9 charlas en todo este cuatrimestre, un esfuerzo de todo tipo. No podía faltar esta visión integradora de la comunicación en las instituciones museísticas, ¿no? Y no es casual que terminemos este conversatorio con la misma impresión que nos dejó el primer disertante, ¿no? Cristian Díaz, en donde manifestó la necesidad de conformar un solo eje entre comunidad, público y museo. Un segundito, porque como es la última charla, primero quiero agradecer primero a este equipo fabuloso de docentes de la orientación en museos, que hemos conformado una unión casi uno en la posibilidad de ofrecer estos conversatorios. A Fernando Hidalgo, que es nuestro técnico, que nos da la posibilidad de ser el protagonista y de que todo esto salga bien, o por lo menos intentarlo. En algunas cuestiones hemos tenido algunas fallas, pero siempre con el propósito de dar lo mejor. A la Facultad de Humanidades, a toda la gestión, por darnos esta posibilidad de incluirnos en el canal de YouTube, al Museo Juan Carlos Castanino por el auspicio y por el interés que ha tenido en estos conversatorios, y por supuesto a todos los expositores que con su generosidad dieron su aporte en cada una de las charlas y que va a quedar en el universo de Internet para gustarnos nuevamente cuando nos sea posible volver a estas charlas. En esta oportunidad, para no hacerlo tan largo, y seguramente al final vamos a seguir agradeciendo, nos interesó la posibilidad de que Alejandra Panoso Cenere hablara de los públicos en los museos de arte. Vamos a leer lo que es su CV. Ella es doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Industrias Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes, licenciada y profesora en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, es becaria, doctoral y postdoctoral por el CONICET de Argentina, es docente auxiliar en la asignatura Problemática de Arte Latinoamericano del siglo XX de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades de Arte, también de la Universidad Nacional de Rosario, y docente concursada en las materias de diseño de proyecto cultural y sociosemiótica de la Escuela Superior de Museología de Rosario. Durante el 2019 ha dictado el modelo Evaluación de Museo en Artes dentro del curso Evaluación de Exposiciones en Museos de Arte, Historia y Ciencia en Maestría en Museología de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía DF en México. Es autora del libro Se contempla, se experiencia, modos de comunicar del Museo de Arte Contemporáneo de la editorial de la Universidad de Rosario, y editado como el premio Publica tu tesis del Ministerio de Cultura de la Nación en la Argentina. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros que conjugan los cruces disciplinares entre la museología, la comunicación y los estudios visuales, entre ellos la construcción de la memoria a través de los discursos institucionales. Museos de la Memoria en Latinoamérica del 2016, los visitantes en los museos de arte argentino, consideraciones a partir de los estudios de público visitantes y pistas para leer la identidad visual de un museo de arte contemporáneo.
Además, ha participado en distintas jornadas, simposios y congresos en orden nacional e internacional vinculados a estos campos teóricos y prácticos. Así que ahora le damos la palabra a Alejandra, que el tema de su charla va a ser, como dije antes, públicos de los museos de arte. Gracias, Alejandra. Hola a todos, y para comenzar quería agradecerles a todo el equipo por convocarme a participar de estos conversatorios que están teniendo y bueno, de todo lo que se está conversando y se está llevando adelante. Y la verdad es que estoy muy feliz de poder contarles, de poder conversar con ustedes sobre todos los temas que estoy trabajando o que trabajé en los últimos años. Así que bueno, nada, es una experiencia muy grata para mí estar aquí hoy con ustedes. Bueno, podemos empezar con las placas y comentarles un poco, como mencionó Marcela, quería aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con que, como pudieron ver, mi recorrido y mi vínculo con los museos es bastante teórico, salvo, sí, que lo voy a poder comentar, lo voy a comentar un poco más adelante, sí realicé algunas articulaciones prácticas un poco para ver puntualmente qué pasa muchas veces cuando nosotros estamos en el universo de la teoría o de la academia, qué pasa cuando bueno, uno lleva a la práctica ciertas cuestiones y la verdad es que la teoría a veces no se condice o sí se condice con esa práctica que se llevan adelante en los museos. Y por otro lado, también lo que dijo Marcela es que yo en general, mi trabajo o mis investigaciones tienen una articulación bastante interdisciplinar, sobre todo con tres campos, que ella un poco los mencionó. Por un lado, los estudios visuales, que es mi carrera de grado, y también del centro de estudios al que pertenezco en la Facultad de Humanidades y Artes. Por otro lado, la comunicación, que tiene que ver con los estudios del doctorado que realicé, pero como van a darse cuenta, yo no soy comunicadora y siempre mi vínculo con la comunicación está en atender o ligarme o la articulación que puedo yo lograr con los museos. Y por último, bueno, la museología, que es el campo del objeto que analizo, que son los museos. Ahora sí, la placa que continúa. Y para comenzar y poder recuperar algunos aspectos de lo que fue esa primera investigación que realicé, tiene que ver con esa investigación doctoral que, bueno, luego se va a convertir en el libro. Se contempla, se experimenta modos de comunicar del Museo de Arte Contemporáneo, y que van a ver, a medida que yo vaya adelantando en la conversación, digamos, en la exposición que voy a ir contándoles, que esa primera investigación está muy ligada también a lo que va a ser un poco la presentación de esta exposición y del título que lleva la presentación, que son los públicos en los museos de arte. Pero bueno, en esa primera investigación, específicamente lo que yo fui realizando fue una articulación en el campo museológico. Yo trabajé desde la museología crítica, o como yo prefiero nombrarla, enfoques teóricos críticos aplicados a la museología. Pero mi idea no es detenerme allí, porque yo sé que ustedes estuvieron en otros conversatorios conversando y trabajando estos temas. Entonces, sí, más adelante van a ver que sí trabajo algunas cuestiones que están vinculadas al campo de los museos, que puntualmente son los estudios de público, a medida que yo más sobre adelante en la exposición, para poder sí acercarnos y profundizar en los públicos de los museos de arte. Y sí hay un aspecto también puntual que en general tiene que ver con todas las investigaciones que yo realicé, que tiene que ver con que yo trabajo siempre en general con la tipología de museos de arte. Por un lado, los considero uno de los más complejos, en el sentido que tienen especificidades de lo artístico y que tienen una amplia gama de lecturas. Por un lado, la historia del arte, la sociología del arte, psicología, en los últimos años todo lo que es estudios visuales y los estudios curatoriales, pero también además poseen una dinámica que para mí es muy importante tenerla en cuenta, que tiene que ver con ciertos aspectos diferenciadores que poseen sus colecciones, pero también el sistema del arte.
Y cuando me refiero a sistema del arte, estoy dando cuenta de ese juego de fuerzas que hay entre distintos agentes, podemos decir artistas, instituciones, teóricos, curadores, el mismo público o el mercado, que van a caracterizar tanto el sistema artístico, pero también que van a ser fundamental y que van a intervenir en la vida interna de este tipo particular de museos. A lo mismo, a lo cual también se va a sumar algunos aspectos mucho más generales que van a atravesar a todos los museos, que tienen que ver con aspectos más socioeconómicos y culturales, pero también aspectos mediáticos. Y ahí es donde entra este campo y un poco la articulación y la propuesta de lo que veníamos conversando, que tiene que ver con la comunicación y los museos. Y también la mirada y la visión que yo les voy a traer un poco sobre los museos y sobre los públicos está muy atravesado por el campo de la comunicación. Y particularmente lo que a mí me interesaba traer en líneas generales, que tiene que ver con esta articulación entre museos y comunicación, es que hay dos niveles de análisis o de maneras de entender esta articulación. Por un lado, todo lo que tiene que ver con una dimensión vinculada a los procesos de mediatización de la entidad patrimonial, y por otro, aquella que se relaciona con la comunicación que se lleva adelante a partir de las gestiones de los museos. Entonces, en ese primer nivel, lo que podemos asociarlo es a un conjunto de autores que se dan a lo largo del siglo XX, que van a teorizar acerca de la posibilidad de pensar al museo como un medio de comunicación. Uno de los trabajos más pioneros en esta articulación se da en la década del 20, ya de 1920, en donde se empiezan a pensar o se empiezan a encontrar similitudes de los museos y con otros medios de comunicación. Luego, recién en la década del 60, se va a retomar esta idea, pero lo que va a ocurrir es que se va a articular mucho con lo que es la exposición y con ese carácter, ese sentido educativo que tiene la exposición, y por tanto también la va a tener el museo. Y recién en los 80, podríamos decir un poco más o poco menos, pero se dan como frente a los cambios que se fueron dando en las instituciones, entonces lo que se va a considerar, o las líneas de trabajo, van a empezar a considerar nuevamente al museo como un medio de comunicación, pero ayornado a lo que estaba sucediendo y a otros medios que estaban, digamos, en auge en ese momento. También más cercano en el tiempo hay otra línea de trabajo bastante profundizada que tiene que ver con la semiótica del museo o con el museo como lenguaje. Eso es por un lado el primer nivel de análisis, y el segundo nivel de análisis se va a enfocar en lo que es la función básica del museo. Y si ustedes recuerdan, el ICOM, cuando plantea y define al museo, sitúa a esa actividad, digamos, a lo que debe hacer o lo que es la actividad que se lleva adelante en el museo, que una es la de comunicar, lo va a poner en el mismo orden que adquirir, que conservar, que investigar y que exponer. Y la comunicación en ese sentido se va a convertir en una herramienta esencial y válida que va a mediar entre los recursos patrimoniales y la sociedad, pero también con el aliciente, sobre todo en los últimos años, de que ya no va a estar solamente vinculada a la difusión, sino también a la posibilidad de mediación y de construcción de diálogo y de intercambio con los públicos. Entonces, en esa primera investigación, lo que yo intenté hacer es articular esas dos dimensiones. Por un lado, esa primera, enfocada en pensar al museo como un medio de comunicación, pero específicamente como emisor y constructor de un discurso, en el sentido, yo uso la palabra discurso y no mensaje, que es más, también se trabaja en la comunicación, porque me estoy enfocando en la teoría de los discursos sociales de Liceo Verón, que es una corriente muy importante y sobre todo también en la universidad de acá de Rosario. Y también recuperar, en cierta manera, el modo en que comunican y que crean esos discursos el museo. Bueno, en la siguiente placa lo que intenté es
contar y resumirles y traerles un poco cómo sería esa teoría que yo estoy pensando, o que pensé en esa primera investigación, que tiene que ver con que el museo comunica a través de distintos medios, y esos medios tienen distintas prácticas, las cuales le van a valer distintas maneras de comunicar, distintos modos de comunicar, y que a su vez esas maneras de comunicar de las que se va a apropiar el museo, también hacen al propio museo como un medio de comunicación. Y les traigo un ejemplo. Un ejemplo es el caso de la exposición, que yo también sé que ustedes estuvieron trabajando bastante con la exposición en otro conversatorio. Y la idea, y bueno, y pensando en la exposición, si ustedes recuerdan o lo tienen presente, las exposiciones siempre tienen ciertas características propias a la hora de exponer, de presentar objetos, y que puede ser pensada o puede ser leída en términos de contenido, dígase, por ejemplo, bueno, los objetos que contiene y los relatos que se van construyendo, pero también de medio. Y en ese sentido, también la exposición va a dar cuenta de ese medio de comunicación que es el museo. Y un poco lo que yo encontraba al analizar la exposición, por ejemplo, es que se complejiza la idea del museo como medio y no podríamos leerla o pensarla como un simple medio de comunicación, ya que no solamente se vale de la exposición, sino también se vale o se apropia de otros medios, por ejemplo, de la prensa, de la radio, de la industria editorial, etc. Entonces, todos estos, podemos pensarlo como submedios, van a asociarse al museo como un medio de comunicación. Y esa manera de pensar al museo lo que habilita es pensarlo como una configuración de otros medios o como un metamedio. Y la manera más simple de pensar la idea de metamedio es vincularlo a lo que acontece con Internet. O sea, Internet se apropia de un montón de medios de comunicación que a su vez hacen a la propia dinámica de Internet. O sea, Internet hablo en líneas muy generales. Entonces, esto lo que me permitía a mí es pensar esa lectura simple que muchas veces tenemos de los medios de comunicación, era complejizarla y pensar que cada uno de estos submedios que tienen sus propias formas, sus propias prácticas y sus propios usos. En el caso de la exposición podemos pensar que ese discurso se da a través de un texto, a través de sonidos, de imágenes, y por ejemplo, cuando pensamos en la radio podemos pensar en el sonido, o cuando pensamos en la prensa podemos pensar en el discurso por medio del texto o por medio también de lo visual, y así podría dar muchos otros ejemplos. Todos estos submedios se van a ubicar en pos de esta interconexión que ayuda a transmitir ese discurso que va a tener el museo como un medio de comunicación y como un emisor de un discurso puntual. Entonces, la siguiente placa, pero como yo les había comentado, esta primera investigación no solamente trabajé este aspecto teórico, sino también la idea era poner un poco, bueno, en la práctica qué estaba pasando. Y es así como lo que yo me encuentro también es trabajando esa segunda manera de pensar a la comunicación, que está vinculada un poco más a cómo se da esa función de comunicar en los museos. Y así surge primero, ¿qué es lo que comunican los museos? Y una de las, o sea, hay un montón de opciones, pero una de las cuestiones como más simples, no sé si más simples, pero bueno, que uno se encuentra a la hora de qué comunican los museos, tiene que ver con la colección. Y un poco yo me concentré en ese terreno de pensar cómo comunican los museos, puntualmente los museos de arte contemporáneo, y ahí es donde yo trabajé dos museos, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, el Macro, y el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. Entonces, lo que yo hice es llevar adelante una investigación en cada museo y después
poder comparar a ver qué estaba pasando, si los dos se estaban manejando de la misma manera o no. Y a su vez lo que me permitían trabajar estos dos museos era, por un lado, particularidades propias de lo artístico, dada que tienen ciertas particularidades a colección contemporánea y ese sistema que se está dando del arte. Por otro lado, lo que tiene que ver con características del orden más de lo museológico, ya que esos museos de arte contemporáneo surgen como desprendimientos de museos de bellas artes, pero siguen manteniendo esos vínculos con esos museos, y también recuperar cómo comunicaban su colección y qué discurso fueron conformando a lo largo de 10 años, porque yo trabajo cuando comienzan, y bueno, y cómo se da a lo largo de esos 10 años, de esos primeros 10 años, ese discurso, si continúa siendo el mismo o no, o cómo se circula esa colección, a través de 3 submedios. Uno era la exposición, por otro lado la publicación y por otro lado plataformas digitales. En ese momento las plataformas digitales recién estaban comenzando, como para que se den una idea de lo que de que estamos hablando hace 2004 aproximadamente. Sí, 2004, o sea, hasta 2014. Bueno, y en resumen, en esa primera investigación, lo que intenté recuperar es qué decían estos museos sobre la colección y cómo cada submedio, ya la exposición, la publicación y las plataformas, daban una especificidad puntual. Pero a su vez, cómo esos pequeños discursos que generaban esos submedios también construían al museo como un medio de comunicación, en este caso al Macro y al Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. Y cómo se convertían en enunciadores de un discurso, o discursos, podríamos también decir, sobre lo artístico. Entonces, un poco el juego, o la idea era poner en discusión, bueno, qué estaba pasando con ese plano teórico en la práctica. Bueno, ya, ahora sí, la siguiente placa. Hasta aquí fue un poco la idea de lo que yo llevé adelante en esa primera exposición, perdón, en esa primera investigación, pero la idea era poder utilizarla como una manera de introductoria de bueno, cómo llego yo a pensar los públicos en los museos, y sobre todo pensando que a mí lo que me interesa en general en esas investigaciones era pensar el museo como un medio de comunicación. Y si tenemos en cuenta o recuperamos el modelo clásico de comunicación, emisor, discurso, recepción, en realidad discurso o mensaje, recepción, como se dieron cuenta, yo estaba trabajando en el plano de la emisión y no en el plano de la recepción. Y lo que yo me di cuenta es que si uno quiere o piensa al museo como un medio de comunicación, es necesario también atender a su recepción. Y sobre todo en el ámbito de los museos, que en los últimos años o en las últimas décadas, esto comenzó a tener una gran repercusión o comenzó a convertirse en una particularidad muy importante para pensar digamos, en los distintos actores que circulan en la dinámica de los museos, pero no solamente en esas personas que asisten, sino también en aquellos que no asisten a los museos. Y depende después ahí de dónde nos estemos, en qué campo nos estemos parando, pensarlos como visitantes, como públicos, como espectadores, contempladores, etc. Y ahí es donde yo comienzo un poco esta investigación que va ya a ser casi 4 años, en donde yo me estoy parando ahora sí en el plano de la recepción. La placa que sigue. Bueno, lo que les traje es la idea de, primero era poder ubicarnos en la comunicación y en la recepción y contarle que la recepción ha sido mucho o bastante trabajada por distintas teorías de la comunicación y que tradicionalmente lo que hicieron fue poner el acento en el receptor como un eslabón fundamental en el proceso comunicativo. Y en líneas generales se pueden recuperar dos claros enfoques. Por un lado, la corriente de los usos y gratificaciones, y por otro lado, los culture style, que cada uno presenta ciertas diferencias. Por un lado, el primer enfoque,
se acentúa toda una dimensión psicológica, que lo que hace es poner en relación las necesidades experimentadas por los sujetos y que se generan a partir de ciertas disposiciones psicológicas o de motivaciones que se dan en un contexto social en el que se va a ubicar ese receptor, y ahí es donde entra en juego esto de el uso o el consumo de esos medios y esos contenidos para, a partir de esas gratificaciones que le produce a ese receptor. Y ahí es donde estamos entrando en términos de satisfacción de esas necesidades. En cambio, en el segundo enfoque, que va a manejar otros aspectos que tienen que ver ya con más dimensiones simbólicas, y en particular se va a centrar en los significados y en los valores que surgen y se le atribuye a las clases o a los grupos sociales, y al modo en que los contenidos de las prácticas concretas que se llevan adelante cada sujeto también se articulan con los mensajes de los medios que uno puede ir consumiendo. Entonces, todo ello lo que va a hacer en este enfoque, en esta corriente, es ampliar y enriquecer tanto los fenómenos culturales y contemplar los distintos niveles, la idea de producción, de distribución y de consumo, al mismo tiempo que también va a producir una ruptura a la hora de entender a la comunicación ya con un sentido más vinculado a lo social. Y los medios ya no van a abordarse como simples o como un instrumento de una clase, sino con una idea de pertenencia y significados de sus mensajes van a estar condicionados por las prácticas sociales y culturales de los públicos también. Y una aclaración con respecto a esta corriente puntualmente: es una de las más trabajadas en Latinoamérica, sobre todo hay un gran desarrollo hasta el día de hoy, con particularidades muy propias de lo latinoamericano, en todo lo que tiene que ver con la recepción y la cultura, y la articulación con la cultura en Latinoamérica, y estos medios de comunicación, ¿no? Pero otra de las líneas de análisis, que es un poco lo que yo venía desarrollando en esta primera investigación anterior, tiene que ver con la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, y es él uno de los que me permite empezar a acercarme a la idea de públicos. ¿Por qué? Porque este autor se hace un conjunto de interrogantes como dónde están, quiénes son, cómo se conceptualizan para identificarlos y comprenderlos mejor, a partir de las lógicas de reconocimiento que se desprende de esta corriente que yo les decía de la teoría de los discursos sociales. Y es a partir de estas lógicas de reconocimiento que lo que hace Eliseo Verón es considerar que hay distintas maneras de recolectar información sobre los receptores. Y él habla de dos puntualmente, que les van a sonar conocidas, y marca diferencias en los procedimientos. Y una de ellas se va a basar en los métodos cuantitativos, o sea, los datos de rating, los datos estadísticos, que lo que hacen es pensar el consumo de los medios de comunicación, y para eso, asociados a los medios de comunicación, esa recepción, la manera de conceptualizar a ese receptor van a ser como audiencia. En cambio, lo que él va a decir es que si nosotros nos paramos y utilizamos métodos cualitativos, vamos a poder hacer, o nos va a permitir identificar ciertas operaciones sociosemióticas que son captables con la palabra o con los comportamientos de estos receptores, que se producen a partir de cómo se consumen o cómo se median puntualmente con los medios de comunicación, y cómo se reconoce aquel que los está recibiendo, en tanto al escucharlos, al mirarlos, a recorrerlos, etcétera, y que esa manera de conceptualizar le cabe, se podría decir, la categoría de público. Entonces, lo que él va sí a aclarar es que, ahí depende de cómo son procesados y cómo son analizados esos discursos que se ponen en cuestión. Entonces, lo que él va a marcar es que hay dos maneras de
o dos nociones de acercarse a ese receptor a partir de esta teoría, que uno está vinculada a la audiencia y otro al público. Y esta aclaración a mí me parecía interesante porque hay, cuando uno empieza a trabajar o a pensar los públicos, sobre todo cuando en la lengua inglesa, lo que ocurre, anglosajona, quiero decir, lo que ocurre es que se utilizan como sinónimos. Y sin embargo, dentro de la comunicación, por lo menos dentro de la teoría de los discursos sociales, no sería lo mismo, digamos, las formas de acercarnos no serían las mismas. Lo que para mí es interesante en este sentido, este análisis, es que nos permite no quitar esa idea de que son opuestos o de que uno cuando se acerca a los públicos tiene que optar por una manera o un método cuantitativo o cualitativo, sino pensarlos como, bueno, el alcance que habilita cada uno y cómo se está reconociendo o se está acercando a ese otro que nos interesa acercarnos o pensarlos o conocerlos. La siguiente placa. Pero, como yo les había adelantado al comienzo de la exposición, puntualmente en el campo de los museos se comenzó con un gran trabajo que tiene que ver con los que se iba a denominar los estudios de público. Y que en las últimas décadas este tipo de trabajo ha crecido bastante, se ha convertido en un área arraigada dentro de la dinámica de muchos de los museos, últimamente cada vez más, desde la que se busca, digamos, a través de diferentes formas, conocer y reconocer a las personas que se acercan a los museos. Y ahí estamos incluyendo no solamente a ese visitante real que recorre o que se acerca al museo, sino también a aquellos potenciales e incluso esos no públicos que están excluidos muchas veces digamos, que no se están acercando a los museos. En general, los estudios de público se tratan de un conjunto de investigaciones o evaluaciones que se realizan con diferentes propósitos. Puede ser por personal del establecimiento o por actores externos, con la finalidad de reconocer las diferencias que se pueden establecer en los públicos. Y estas indagaciones se convierten en una herramienta que posibilita caracterizar cuestiones muy simples y clásicas hasta aspectos mucho más complejos que hacen a ese actor que en el último tiempo se ha vuelto muy clave en la dinámica de los museos. Y cuando hablo de aspectos complejos me refiero, por ejemplo, a detectar gustos, necesidades, expectativas o experiencias que ellos van a tener en el ámbito museal. Y en ese sentido, un poco lo que permiten los estudios de público es empezar a pensar la recepción, y ahora sí vuelvo al campo comunicacional, en términos plurales y ya no anclada a una concepción de singular de un público, sino de los públicos. Pero, como yo le traigo un poco en la exposición, hay 4 tipos muy generales de estudios de público. Por un lado tenemos lo que es el diagnóstico, que se identifica con un estado inicial de algo, cuando se trata de una primera aproximación inicial que se ubica en los orígenes, en las causas o en las áreas a mejorar que puede tener una institución. Entonces, la idea un poco es acercarse por primera vez a identificar quiénes son o qué relación puedo establecer yo con ese público que se acerca. Y también como un punto de partida para empezar a planificar actividades, programaciones, propuestas, etc. Luego otro tipo es la evaluación, que lo que hace es determinar si algo está funcionando o no está funcionando. Y tiene fines mucho más concretos que tienen que ver con conocer si se cumple, por ejemplo, objetivos planteados o las consecuencias con las que se llevó adelante una exposición o un programa. Pero en general no solamente son abordadas
por las evaluaciones por los estudios de público. También hay otras áreas que están trabajando, otros campos que también se puede articular, por ejemplo, en la educación, digamos. Hay otras áreas que también se pueden dedicar a hacer evaluaciones dentro de los museos. Luego está lo que es el monitoreo, que se trata de recabar información para valorar el funcionamiento cotidiano que va teniendo la institución o de lo que va aconteciendo en el museo. Y por último, la tipología que está vinculada con la investigación, que se trata de generar distintos aportes al conocimiento para el campo museológico o cultural, y que se trata de un punto de vista mucho más amplio, que atiende a cuestiones mucho más generales y a propuestas más teóricas, con proyectos a plazos mucho más largos, con hipótesis estructuradas y que generan cierta profundidad sobre la comprensión del fenómeno de los públicos, y que no siempre tiene aplicaciones directas o prácticas, sino a veces intenta resolver problemas o responder a cuestionamientos más del orden conceptual. Bueno, y dentro de este universo de los estudios de público, también se pueden conocer o rearticular o proyectarse exploraciones que se van a valer de distintas herramientas o de distintos marcos conceptuales de otros campos, no solamente el de la comunicación, que uno de los casos más emblemáticos dentro de la comunicación y los públicos es el estudio que realizó Eliseo Verón en el Museo de Pompidou, donde él en la década del 80 lo que va a hacer es construir una tipología de visitante a partir de los recorridos y de los trayectos que van haciendo distintos visitantes que se acercan a una exposición puntual. También hay un montón de otros trabajos que recuperan aspectos más pedagógicos y didácticos, que lo que les va a interesar es, por ejemplo, indagar el aprendizaje o el modo de acceder o de procesar la información que ofrecen los museos. Luego hay otro enfoque más psicológico que apela a las inteligencias o las capacidades por medio del aprendizaje que derivan de las teorías de las inteligencias múltiples, por ejemplo, que se aplican en todo aquello que tiene que ver con las capacidades que tienen las personas para resolver ciertos problemas o aprender del entorno que se les ofrece, o indagaciones que invitan a reflexiones del contexto personal y puntual de lo que se está realizando en un museo, o las motivaciones de las visitas, o las experiencias de las visitas. Y por último, están todos aquellos que presentan rasgos más desde tipo sociológico o antropológico o estadístico, que lo que hacen es recuperar variables más sociodemográficas como edad, niveles de escolaridad, las actividades principales de esas personas que lo recorren, los lugares de residencia, pensar lo que tiene que ver con la distancia, la proximidad o las restricciones estructurales, todo lo que tiene que ver con información sobre estrategias o preferencias a la hora de escoger ciertos museos y por qué se escogen esos museos. La siguiente placa. Pero bueno, la idea era también un poco traerles qué era lo que estaba pasando en Argentina o cómo se ha empezado a trabajar y a ver digamos, qué hay hecho en el terreno de los públicos en los museos en Argentina, y los campos o las maneras de investigar a los públicos en los museos. En general, lo que más se destacan son los estudios de público, como un poco les venía comentando antes, y el primer estudio de público del que hay antecedentes data de la década del 60, pero lo que se marca un poco es que hay una preferencia y un enfoque de tipo sociológico, y allí el instrumento que se había utilizado tiene que ver con las encuestas a los visitantes. Recién,
será más o menos en la década del 90 que se empieza a detectar un conjunto de iniciativas un poco más novedosas que van a articular distintas perspectivas y teóricas y metodológicas. Y en ese sentido, un poco lo que esos enfoques o lo que trabajaron son, por un lado, lo que es el enfoque etnográfico y una articulación con la semiótica cognitiva y con el análisis de discursos. Después también se encuentran aquellos que trabajan con perspectiva etnográfica y cualitativa, vinculadas a la exposición puntualmente en los museos. Y otro grupo que trabaja cuestiones desde la educación y la psicología. Más o menos esos son los trabajos que han cobrado como mayor importancia. Después hay otro grupo importante, que son todo lo que es a partir de trabajos de estudios de casos, que fueron llevados adelante en distintos museos, pero también en sitios arqueológicos. Y lo que tienen es que tienen ciertos intereses y análisis metodológicos bastante novedosos. Y por último, también lo que encontré fueron ciertas articulaciones de aspectos de los públicos vinculados a las políticas culturales. Pero como yo les decía que yo trabajo en museos de arte, a mí me interesaba ver si había algún tipo de abordaje de los públicos en los museos de arte en Argentina, y lo que yo encontré fueron, por un lado, reflexiones que parten de la estética de la recepción y que lo que van a hacer es focalizarse en caracterizar el público que circula en esta tipología de museo. Luego otro tipo de análisis que recupera la recepción en las artes, entonces también trabaja qué pasa con los públicos en los museos de arte, sobre el consumo de las artes plásticas y de otros lenguajes. Y también hay otro núcleo bastante importante de indagaciones que se va a delimitar en lo que es la historia del arte y la sociología del arte, y que van a ir ocupándose indirectamente de la conformación de los públicos del arte a lo largo del tiempo, pero articulado con nociones como el coleccionismo, con la circulación y la cultura visual. También hay otro grupo de trabajos que se dan puntualmente, también a partir de estudios de públicos llevados adelante por museos de arte, pero que en general estos estudios se focalizaron en los públicos asistentes. Bueno, la que sigue. Y particularmente mi investigación, como yo les decía, siempre yo trabajo algunas cuestiones prácticas a partir de esto que voy recuperando en la teoría, fue trabajar quiénes son los visitantes de los museos de arte creados en Argentina desde el inicio del nuevo milenio, y para ello yo escogí dos museos de arte. Uno es el Museo Municipal de Arte de Tigre y el segundo el Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio Ferreira de la ciudad de Córdoba. La elección un poco de estos dos museos, la idea era poder recuperar ciertas condiciones que presentan sus colecciones, la naturaleza de sus colecciones, cierta particularidad en la fisonomía de las edificaciones que presentan sus espacios. También tiene que ver con que las dos son de carácter estatal, sin embargo el Museo Cordobés tiene una administración provincial, depende de una administración provincial, en el caso del Museo de Tigre de una administración municipal. Pero lo interesante también es que los dos están ubicados en ciudades que tienen un cierto componente turístico que para mí era importante también relevar cuando yo estaba articulando y pensando en los museos. Y un poco esa idea de por qué la elección de esas ciudades y de esos museos tienen que ver con empezar a pensar cierta característica que se está dando en los museos de arte, los últimos museos de arte, se podría decir, o los que fueron creados en los últimos años, que trata de articular o tienen un cierto atractivo que no es solamente la presentación de lo artístico, sino también de un cierto grupo de ofertas
espacios y servicios que están vinculados a lo recreativo. Entonces estos dos museos un poco cumplían esas características. Entonces yo lo que hice fue un estudio de público, bastante rudimentario podríamos decir, en donde articulé metodología cualitativa y cuantitativa para poder concentrarme en las diferencias y las singularidades de los micropúblicos, le digo yo, de un conjunto mayor que son los públicos de los fines de semana. Y la idea era interpelarlos o preguntarles y preguntarme quiénes fueron, quiénes eran esos públicos, por qué motivos escogieron ir y visitar un museo un fin de semana y esos museos, y cómo había sido esa experiencia luego de recorrer y de visitar el museo. Entonces, en líneas generales, lo que yo detecté cuando me acerco a ver quiénes fueron esos visitantes, fueron tres tipos de público. En primer lugar, lo que yo rescataba y me parecía muy interesante era que había un público muy importante, que era potencial, en el sentido de que era un grupo de visitantes que tenía ciertas características socioculturales que estaban muy vinculadas a lo que la gente del museo consideraba como sus visitantes asiduos. Y que también visitaban otros museos similares u otros espacios artísticos similares, pero que era la primera vez que visitaban ese museo puntualmente. Y la diferencia que yo encontré entre el Museo de Arte de Tigre y el Museo Palacio Ferreira es que en el caso del Museo de Tigre llegaron al museo luego de todo su recorrido por el Delta. Y lo que los atrajo fue sobre todo la arquitectura y estaban curiosos por conocer qué era eso, digamos, ese palacio que se encontraron al final del recorrido que habían ido a hacer, digamos, ese fin de semana, ese día del fin de semana. En cambio, en el caso del Museo del Palacio Ferreira, lo que yo encontré es que lo que los había hecho acercar era recomendaciones de otros museos. Y también sobre todo porque, bueno, el caso del Museo Palacio Ferreira está ubicado en un parque en donde hay distintos museos, entonces tienen una dinámica en donde, bueno, uno puede adquirir una entrada que les permite visitar distintos museos. Entonces, bueno, se acercaban, conocían otros museos porque se habían acercado a uno, por recomendación y también por cuestiones turísticas que también estaban, digamos, que también lo habían señalado, digamos. Y como les había dicho, había tres públicos que yo detectaba. El otro público era el público turístico y el público familiar. Y estas características, sobre todo, tiene que ver, digamos, un poco, porque yo estaba, dado el carácter turístico de la locación de las ciudades con las que yo estaba trabajando, y también porque yo las estaba realizando el fin de semana, digamos, era ese público. Sin embargo, cuando yo empezaba a indagar un poco más en las particularidades de estos museos, lo que ellos manifestaban era que les permitía acercarse también a espacios donde podían sociabilizar. Y ellos lo veían como un componente que para ellos era interesante y que les permitía no solamente acercarse a lo artístico, sino también o a la lectura de una obra de arte, sino también entrar en interacción con otras personas. Luego, cuando yo me analizo los motivos de estos públicos, lo que yo recupero en líneas generales son dos razones por las que ellos eligen o se ven motivados a elegir los museos de arte y estos museos en particular. Por un lado tiene que ver el carácter de las edificaciones, ellos rescatan mucho el carácter de las edificaciones y de las colecciones. Y cuando yo indagaba un poco más,
lo que yo podía reconocer es que para ellos no había una diferenciación entre una obra que estaba dentro y la obra de la edificación, digamos. Para ellos era todo, el combo estaba, digamos, era parte de la misma mirada sobre lo artístico. O sea, no lo consideraban como algo separado, edificio y colección, sino era algo en conjunto. Digamos, no, sí, había casos, pero en general era como que ellos tenían la idea de que era toda una gran obra de arte, lo que había dentro y lo de fuera. Y por otro lado, los motivos también que ellos manifestaban tenían que ver con poder recuperar experiencias que se unían a lo educativo. Aquí sí hablaban de representado en lo artístico por las características de esos museos, pero también con propuestas que los acercaban al ocio y al entretenimiento. Había un complemento en esa experiencia, ellos consideraban que ir al museo había un complemento entre lo educativo y el entretenimiento. Y por último, cuando se acercaban, cuando yo les preguntaba cómo había sido esa experiencia a lo largo de esa visita, se podían recuperar tres grandes opciones generales a la hora de digamos, que ellos podían escoger, que tenía que ver con el impacto estético, con lo educativo, con la recreación, y ellos en general lo que señalaban o lo que rescataban primero era el impacto estético. Sobresalía sobre las otras opciones. Pero luego, cuando yo indagaba un poco más, lo que ellos manifestaban era una oscilación constantemente entre la propuesta que lo que les habría ofrecido esa experiencia tenía que ver con, por un lado, la articulación de un tipo particular de experiencia con el arte, pero también con las dinámicas recreativas, digamos, de lo que se espera en un museo de arte en la actualidad, digamos. Nuevamente surgía esta alianza, se podría decir, entre lo educativo, en vínculo con lo artístico, con lo estético y también con lo recreativo. Claramente esto responde un poco a los casos que yo estaba trabajando, ¿no? Pero como ello, lo que a mí me permitió fue leer cuestiones generales de estas instituciones que, digamos, que se dan en ciertas ciudades turísticas y bueno, y qué es lo que están esperando o lo que se espera un poco del visitante cuando se acerca a ellas. Bueno, la siguiente placa. Y yo lo que les traje es como, bueno, todo mi recorrido, todo lo que yo vengo comentando no es mío, yo me baso en un montón de autores. La siguiente placa era traerles algunos de esos autores con los que, para que ustedes puedan el día de mañana acercarse, esto queda a disposición de la universidad, que articulan museo y comunicación, que articulan recepción, estudios de público y los públicos en Argentina. La siguiente placa. Y bueno, la verdad es que para mí fue un gusto, les agradezco, así que bueno, espero que se haya podido entender un poco por dónde circulé y por dónde fue mi investigación en los últimos años y cómo llegué a los públicos en los museos de arte. Gracias. Bueno, gracias a vos, Alejandra, porque la verdad que diste un abanico de conceptos concretos con teorías concretas, de también esas teorías llevarla como toda investigación a un campo más práctico y analizar los puntos más interesantes que en tu parecer eran los apropiados para esa investigación. Así que, por supuesto, explota tal vez la posibilidad de repreguntar un montón de cuestiones. A mí siempre lo que es la teoría, ¿no? Vos lo indicaste muy bien dentro de los puntos, de los 4 tipos de estudio de usuarios. Uno es la investigación, tal vez no la parte más llana, la que va orientada dentro de conformar hipótesis, ¿no? Y me parecía como que ese lugar, no sé si coincidís,
es un punto necesario para la gestión, ¿no? Para el Estado en sí, ¿no? Como conformación de corpus teórico, como agrandar ese abanico que nos lleva a qué es lo que pasa con la comunicación en los museos y qué es lo que pasa con los estudios de público, ¿no? Porque siempre manifestamos como la necesidad de esa comunidad, integrarla al museo, pero este tipo de investigaciones hace en forma concreta cuáles son las necesidades. También, por el otro lado, me pongo a pensar, si no es en este tipo de investigaciones, ¿qué pasa con el análisis de los estudios de usuario, ¿no? A mí me parece como relevante, por un lado, interpretar cuáles son las variables, ¿no? Cuáles son las preguntas que debemos hacer, pero por el otro lado, el recoger esos datos y ese análisis, cómo llevarlo a esto que sería el fin, ¿no? Bueno, gestionar en política, gestionar. ¿Cómo vos has visto esa repercusión, por lo menos en los museos que vos has trabajado, o las experiencias que vos has tenido, para que no quede en un saco roto, sino en una posibilidad concreta de toma de decisiones? Bueno, primero con respecto a la primera pregunta de las investigaciones, sí, para mí, en realidad yo creo que son un poco lo que se manifiesta ahí, son distintos tipos y lo ideal, si pensáramos en un mundo ideal, sería que convivan todas esas propuestas. Eh, y claramente como que los objetivos, los tiempos que cada una merita no van a ser los mismos y tampoco, digamos, tal vez las personas que las puedan llevar adelante que sean las mismas. Y en cuanto a ese tipo de investigaciones, sí, yo creo que lo que permite muchas veces es eh, construir políticas mucho más generales y no solamente a veces aplicadas a una sola institución, digamos, y que para poder generar eso tiene que ver con organismos mucho más amplios que las mismas gestiones de los museos. Y en cuanto al análisis, sí, la verdad es que una de lo más complejo no es solamente preguntar y siempre teniendo en claro que el investigador o el que va a hacer las preguntas ya está condicionando muchas veces la información que va a obtener de ese público o de ese visitante o de ese usuario, sino también, bueno, cómo va a después transmitir y cómo va a dar a conocer esos resultados. Muchas veces tienen que ver con las preguntas que uno, cómo se las formula, cómo se las hace, pero también cómo las digamos, cómo recupera esa información. Y ahí es donde Verón muchas veces habla que no solamente alcanza con llevar adelante métodos cualitativos, sino también recuperar en estos informes o en estos trabajos más teóricos la voz de ese otro, que realmente sea ese otro el que está manifestando y no se termine convirtiendo en luego un dato cuantitativo, digamos, como muchas veces ahí terminamos recurriendo nuevamente al número, que es como algo que suele, digamos, como una trampa a la que suelen caer los estudios de público. Y pensar, digamos, en ese universo de públicos, bueno, en cómo muchas veces la propia voz de ese que uno con el que está digamos, está generando un diálogo, una conversación, te está transmitiendo el sentir o las necesidades o los gustos o los intereses de varios como él, pero claramente con ciertos registros y particularidades y percepciones propias, pero que pueden recuperar la voz de muchos otros. Entonces yo creo que a veces lo interesante o lo importante es poder transmitir esa voz cuando se hace este tipo de trabajo, digamos. Eh, no sé si más o menos respondí las preguntas.
Ale, bueno, agradecerte una exposición tan clara y tan nutrida de bibliografía, que nos deja mucho para seguir investigando el tema. Preguntarte, vos en un momento hiciste mención a que en los inicios de tu investigación estabas posicionada en lo que era el emisor del discurso. Luego te focalizaste en el receptor, como bien lo expusiste en los estudios de públicos, y preguntarte si volviste a los mismos receptores en algún momento de la investigación, a ver si algo de los datos que vos pudiste proveer o rescatar en tus estudios habían generado algún cambio, si era necesario el cambio, en los discursos emitidos por los emisores. Me refiero a los museos que vos tomaste como eje de tus investigaciones. Y por otro lado, ¿qué logística utilizaste para llevar a cabo esos estudios? Porque muchas veces podemos utilizar al propio personal del museo, algunas áreas específicas, o te valiste de otros recursos externos al museo. De ahí me acordé que no le había terminado de responder lo que me preguntó Marcela. Puntualmente con respecto a qué pasó con los estudios de público luego que yo los realicé en estas dos instituciones y si ellos lo tomaron, bueno, puntualmente se da el caso que en el Museo de Tigre, cuando yo termino mi trabajo, justo cambia de gestión. Entonces ahí hubo, digamos, se dificultó mucho la comunicación, yo se los volví a acercar, se los había acercado anteriormente, se los volví a acercar, pero bueno, quedó como en stand-by. Y con respecto al Museo de Córdoba, yo sí sé que ellos sí lo tomaron, les sirvió como para apuntalar algunas cuestiones que ellos estaban viendo, sobre todo sé que lo conversaron con el grupo. Y últimamente me fue grato, me encontré con una de las personas que trabajaba ahí que me pidió el trabajo que yo había hecho, porque ella quería seguir trabajando algunas cuestiones que puntualmente se habían empezado a recuperar y que ellos lo vieron también un poco con el estudio de público, que era cómo la gente se acercaba mucho al parque que tiene el museo y cómo el museo podía recuperar ese parque y proyectar un montón de actividades. Entonces, yo creo que, digamos, en cierta forma lo que yo hice les permitió a ellos articular o mirar estos otros espacios que tal vez ellos no estaban teniendo presentes. ¿Qué pasa? Yo me encontré también con que cuando hago mi primera investigación y trato de pensar la segunda investigación en relación, digamos, también esto de pensando, bueno, que lo que está diciendo el museo, estos Museo de Rosario, y en esa primera investigación, y el Museo de Bahía Blanca, a mí se me dificultó mucho continuar trabajando con los mismos museos. Por eso es que yo tuve que optar por trabajar con otros museos. Y claramente la dinámica de los primeros museos con los que yo trabajé y estos segundos museos que trabajé van a, por más que tienen similitudes, por más que los dos son museos de arte, tienen ciertas cuestiones vinculadas a las ciudades con las que trabajan, las dimensiones de las propias instituciones que son distintas, y a mí no me permitió, un poco respondiéndote Soledad, ver, digamos, cómo se está dando esa articulación entre ese carácter del discurso, de lo que la institución dice y cómo es recibido por estos receptores cuando yo estoy trabajando, digamos, en los estudios de público. Sí, a futuro, mi idea es como empezar a recuperar un poco esa condición, digamos, sobre todo, bueno, lo que yo les manifestaba antes, al pensar al museo o al proceso comunicativo, entonces, bueno, la necesidad de, muchas veces los museos dicen o comunican ciertas cuestiones, bueno, qué está pasando o cómo lo está interpretando ese público, y para eso se necesita, digamos, trabajar la misma institución.
es el desafío que yo estoy apelando, o bueno, un poco la idea de mi próxima investigación va en esa línea. Vamos a ver qué pasa, si se da o no, pero sí es poder pensarla de esa manera, y por eso la idea sí es trabajar con dos instituciones, por un lado, bueno, que están proponiendo, y luego sí recuperar a través de un estudio de público qué es lo que está pasando con esos visitantes. Me habías preguntado otra cosita más también. La logística que utilizaste para llevar a cabo estos estudios, los recursos propios del museo, externos. Bueno, lo que yo les decía que fue muy rudimentario, la verdad es que era la primera vez que yo me acercaba a hacer un estudio de público, y bueno, fui yo sola. En un momento había pensado en articular con las instituciones con las que yo trabajaba, pero bueno, se dificultó, y yo trabajé con el Museo de Tigre y en el Museo de Córdoba, y lo que hice fue, en el caso del Museo de Tigre, yo viajaba todas las semanas, hacía mi estudio de público y me volvía a Rosario, y en el caso de Córdoba estaba más alejada, entonces, bueno, le pedí a una persona, contraté a una persona que no eran del museo. Yo siempre, siempre fui muy bien aceptada, trabajé muy cómodamente, pero siempre fue externo mi trabajo. Yo estaba en la puerta, la idea era como tratar de que la investigación no tuviera, no sintiera la institución, no se sintiera observada ni evaluada, y digamos, por eso todos los recursos siempre partieron de mí, y en realidad bueno, lo hice yo digamos, con lo poco que tenía, que en ese momento era un cuestionario en donde me acercaba a las personas al final del recorrido, y bueno, y había muchos que aceptaban y muchos que no, y yo lo que hacía era estar desde el momento que abría el museo hasta el final del museo, y bueno, y un poco la dinámica así fue en los dos museos. Claro que esto, pensándolo a la distancia y pensándolo, digamos, y viéndolo luego, más tarde, obviamente que no es lo mejor, pero bueno, en ese momento era lo que yo podía hacer, las condiciones que tenía, y claramente cuando uno quiere trabajar o llevar adelante este tipo de propuestas o de trabajos, realmente requiere recursos, que implican un cierto posicionamiento económico y de personal que, bueno, que no todas las instituciones tienen, y también como externos, no muchas veces no se tienen. Yo en ese momento también estaba transitando mi beca postdoctoral, entonces, bueno, mi estudio de público era parte de mi trabajo, entonces yo estaba cumpliendo un poco con ese rol también. Alejandra, te quería Sí. preguntar, muy en consonancia con lo que te pregunta Sole, porque se ve que desde nuestra cuestión bibliotecaria el tema de cómo recolectar los datos y demás estaba muy, por lo menos a mí me interesaba, así que un poco respondiste lo que yo te quería preguntar, que era cómo habías recolectado esos datos, y si pensaste en algún, o sea, me daba curiosidad si era si había un convenio, una vinculación con la institución. Acabas de responder que no, que lo hiciste bien desde externo, pero si pensaste en la utilización de alguna metodología de estas actuales, como por ejemplo utilizar un código QR y digamos que haya un cuestionario, por ejemplo un cuestionario de Google, entonces de una manera más pasiva quizá el relevamiento de esos datos sin estar vos presente en stickers o cosas así como fuera de las instituciones, y pensando en estos no públicos que también Andrea Germinario habló de esto de cómo ranchea los públicos como en los alrededores de los museos, como pasa acá, bueno, en el Museo Mar, y también me imagino en los museos donde vos estuviste trabajando, que ya el edificio en sí mismo es una institución. Entonces pensar quizá ese relevamiento y recolección de datos a través de este tipo de otras
otras, mediatizar la tecnología más pasiva, ¿no? Que por ahí vos no te tenés que trasladar. No sé, me acordé de esto y digo, quizá se puede hacer dentro de la institución o no, y bueno, fuiste respondiendo que no estabas dentro de la institución. En realidad también lo que yo me encontré es que cuando yo había propuesto hacer observación de los recorridos de los visitantes, y ahí ya me era imposible abarcarlo a mí, entonces fue como mutando un poco ese instrumento que yo fui trabajando. Primero tenía ciertas preguntas, algunas estaban condicionadas, otras no, y luego lo que hice fue como reformular porque veía también que no estaban funcionando o que no funcionaban. Y con respecto a lo que, y ahí es donde, bueno, se da esto de que es un cuestionario, era sí un cuestionario en donde yo relevaba algunos datos muy generales sociodemográficos y otros que sí tenían que ver ya más con cuestiones puntuales, pero lo que a mí me permitía era la repregunta muchas veces y también como un acercamiento, no digamos, reconociendo, no todos tenían las mismas disponibilidad o los mismos intereses, digamos, al acercarse a este tipo de trabajo. A veces la gente se siente muy intimidada. Entonces también es la forma en que uno va generando ese vínculo con ese otro que uno se acerca. Pero para mí fue lo veo como algo gratificante en el sentido que me permitió estar en contacto con un montón de gente que pensaba cosas muy distintas y que tal vez ese tipo de información, que es la que vos me estás como planteando, o esa forma de recolectar información, me hubiera ofrecido otro tipo de datos de otros públicos, pero cuando generás este tipo como, es un cuestionario, pero también en algunos puntos se convirtieron en mini entrevistas, no todos, pero en algunos casos muy puntuales, lo que permitía, no solo a mí, sino a la otra chica que también trabajó conmigo, era como observar otras cosas, no solamente la palabra, sino también, bueno, gestos, posiciones, formas, y también de aquellos que no te respondían, que también es como difícil cómo recolectar y cómo recuperar esa información. No sé, yo recuerdo mucha gente que se acercaba a los museos solamente para ir al baño, y bueno, ¿y cómo recuperas esa información cuando no está ahí? Pero a mí como experiencia, como un externo, también me hace mirar esos aspectos que tal vez no están contemplados en una investigación, pero que sí a la hora de poner en práctica y que no las contemplás desde la teoría, digamos. En la teoría es como que uno hace recortes que tal vez en la práctica se encuentran con un montón de otras situaciones que este tipo de herramientas o de instrumentos puntualmente me habilitó a pensar y a mirarlos de otra manera. Y en eso va en consonancia un poco también con lo que les decía de la voz de ese otro. Yo me acuerdo muy puntualmente, y siempre lo uso como ejemplo para mis alumnos, de que había un señor que me dijo, no, a mí no me entrevistes. Y yo le digo, no, le digo, son unas preguntitas, es rápido. Entonces me dice, no me preguntes porque yo no sé nada de arte. Y a mí me causó mucha gracia, y yo lo pensaba hacia mi interior, él salía de un museo de arte. Entonces, y había estado, o sea, era una persona que se había tomado el tiempo para entrar, para recorrer, pero cuando se sentía intimidado también por ese otro, que es como muchas veces uno siente que hay como que este tipo de trabajo, de acercamientos, responden más a una evaluación, o que hay que cumplir ciertas expectativas, y en realidad uno tiene que lograr eso, digamos, y acostumbrar a la gente que existen esta posibilidad de que hable y que se exprese, y que esa expresión o esas manifestaciones que va a hacer se pueden tener en cuenta
en este tipo de instituciones a la hora de llevar adelante, bueno, la dinámica que tienen, ¿no? Bueno, Alejandra, quería hacerte, en realidad tengo más o menos 108 preguntas, pero vamos a acotarla a dos. Por un lado, agradecerte una clase magistral que has dado. Y las preguntas serían, bueno, vos hablaste con respecto a tu experiencia de estudio de público, en el caso de Tigre y de Córdoba, y utilizaste varias técnicas. Mencionaste entrevistas, mencionaste cuestionario, mencionaste, bueno, básicamente una encuesta, mencionaste también la observación. Bueno, quería saber si las instituciones llevaban adelante alguna de estas técnicas por propio de la misma institución para recolectar esta información, por un lado, y la otra es, desde tu punto de vista, porque he sabido que, bueno, desde el recorte de la teoría, como vos bien lo decís, es muy diferente al recorte de la realidad en la práctica, que es mucho más dinámica, ¿no? Pero si vos crees que hay técnicas que debieran estar como para poder realizar un estudio de visitante más acabado, más, más suculento, por de alguna manera llamarlo. Y la otra pregunta, esa por un lado, que es la que más me interesaría en este caso, ¿no? Y la otra pregunta, quería saber tu opinión con respecto a los dispositivos de mediación, tomados esto como comunicación, es decir, los audioguías que ahora se están utilizando, las pantallas táctiles, bueno, etcétera, porque hay autores que no lo ven tan bien como Adams, que dice que hay una distracción en la exposición museográfica, hay otros que sí, que dicen que es una manera de aunar a los diferentes actores que vos estuviste mencionando. Bueno, esas serían las dos preguntas. Por un lado, si las instituciones en las que yo con las que yo trabajé estaban llevando adelante este tipo de estudios, manifiestamente no. Sin embargo, cuando yo me acercaba a charlar con mucho de la gente que estaba trabajando, o que trabajaba sobre todo los fines de semana, que no siempre es la misma gente que trabaja en la dinámica del día de la semana, que eso es un rasgo muy particular de las instituciones. Digamos, la dinámica que tienen los fines de semana no es la misma que los días de semana. Ellos sí lo que manifestaban es que sabían, digamos, como que tenían ciertas características de las personas que se acercaban. Sobre todo era muy manifiesto en la gente del Museo de Tigre. Ellos tenían como... no es que habían hecho encuestas, porque yo le había preguntado, ellos sí tenían como ciertos registros que podían hacer a partir de los tickets de entradas, porque ellos tenían digamos, medían bastante todo lo que era el ticket de entrada, entonces eso, y las tenían diferenciadas, entonces como que ellos tenían ahí ciertos datos, por mes sobre todo, de gente que había ingresado, gente que, de qué, digamos, si eran turistas, digamos, como que tenían cuestiones muy generales, y después muchos de los que hacían las visitas guiadas digamos, me trasladaban, me comentaban, bueno, quiénes eran esos, para ellos, sus visitantes. Y después en el Museo de Córdoba lo que ellos me manifestaron era que realmente estaban viendo todo este tipo de trabajo, de trabajar con estudios de público, que iban a empezar en esa dinámica, que era algo que les interesaba, pero que tenían que rever desde qué área o con qué personal contaban para poder llevarlos adelante. Y en general, bueno, eso es un punto que se da mucho en los trabajos, en los estudios de público, digamos, bueno, cuáles son esos objetivos y cómo encararlos, ¿no? Y que muchas veces los objetivos de las instituciones no son los mismos que los objetivos que puede tener un externo, que en este caso era yo. Y eso se condice un poco con lo que uno va a cuestionar o va a preguntar. Y también con las técnicas, y ahí respondo un poco lo que vos me preguntabas en cuanto a las técnicas que se utilizan, y si hay
técnicas que generen un estudio más acabado, yo considero que lo que es interesante es poder pensar en distintas técnicas de recolección. Sin embargo, para mí las técnicas dependen mucho de lo que uno quiera hacer, de qué objetivo se propone, digamos, qué está esperando recuperar con ese estudio. Hay una autora para mí clave en los estudios de público, Graciela Smilchuk, argentina-mexicana, que ella marca mucho este aspecto de que muchas veces las instituciones hacen estudios de público o los ministerios o varios organismos hacen estudios de público, pero realmente no tienen en claro qué es lo que quieren recuperar con ese estudio de público. Y ahí es donde creo que tiene que ver un poco con, bueno, qué análisis, qué vas a preguntar y cuál es la técnica, cuál es el instrumento que mejor te responde a eso que vos querés trabajar. Entonces, si hay uno acabado, yo creo que lo que sí hay que pensar es en un complemento, en no enfocarse en una sola técnica, sino tratar de trabajar articuladamente distintas técnicas. Lo que implica eso es que muchas veces tenés que tener otros tiempos, otros recursos, como para poder implementarlas y también para poder volcar y articular toda esa información que vas a tener después de todos esos datos que recuperaste de cada técnica, ¿no? Y en cuanto a los dispositivos de mediación, para mí, yo creo que todo lo que permita generar instancias de diálogo o de acercarse a distintos públicos siempre va a ser bueno, ¿no? Siempre es una posibilidad de acercar los museos a más personas. La cuestión es que yo lo que creo que hay que lograr es un equilibrio en eso, en ese tipo de recursos y de dispositivos, digamos. No todo sea tecnología, no todo sea obras de arte, sino intentar encontrar equilibrios y que muchas veces esos equilibrios tienen que ver con qué es lo que estás ofreciendo, tener en claro, bueno, qué es lo que ofreces, pero también para quién, quiénes son, a quién te quieres acercar con eso. Y bueno, y generarles cierta... me sale facilidad, pero digamos que no todas las personas pueden recuperar de la misma manera o una audioguía o no les interesa. Eso es un poco cuando se piensa en el estudio de Eliseo Verón, él marca que no todos los visitantes son iguales, que no todos les interesaba hacer los mismos recorridos o tienen los mismos intereses, por más que uno los agrupa como un público asistente, pero no, hay distintos intereses, sí conforman ciertos grupos, pero digamos, yo creo que en la dinámica de los museos es como, bueno, atender a todos estos públicos y los dispositivos de mediación pueden ayudar, por un lado, si tenés presente quién es ese otro que te interesa, y que, bueno, y a ese le estás ofreciendo un dispositivo de mediación con ciertas particularidades, a otros dispositivos. Digamos, pensar en un registro de accesibilidad, que también en el último tiempo se recupera mucho con todo el trabajo de estudios de público, que es importante a la hora de pensar, bueno, ¿para qué se dan los estudios de público, no? Ale, tomo una de las preguntas que nos hicieron en el chat, particularmente la hizo Gaby Silboni, y voy a sumar algo también a esa pregunta. ¿Cómo considerás, vos hablaste de los submedios, la prensa escrita, radio, ¿cómo considerás que influyen los submedios en la reproducción, transmisión del discurso de los museos? Y Gaby a esto en el chat suma, si muchas veces los submedios fortalecen el discurso original del museo o lo distorsionan. ¿Cómo lo ves vos? Y ¿sabés si se han hecho estudios específicos sobre este tema, de la relación de los submedios con los museos? Si la fortalecen o las condicionan, bueno, depende un poco de ese submedio, ¿no?
que era lo que yo intentaba marcar, que tienen ciertas características, digamos, no es lo mismo la radio, lo que te puede ofrecer la radio para comunicar ese discurso o ese mensaje, que lo que te puede ofrecer una plataforma digital o lo que te puede ofrecer la exposición. Claramente tienen particularidades, usos distintos y dinámicas distintas y prácticas también de ese otro, que en algunos casos fortalecen y en otros casos pueden condicionarlo también, digamos. Tiene que ver con, y que eso era otro aspecto que yo recuperaba en esa primera investigación, es que en general muchas veces se desdibuja ese rol del comunicador en los museos o el área de comunicación en los museos. Y creo que cuando uno está pensando en los museos, en el último tiempo tiene que pensar en esa área, sobre todo porque ellos conocen, entienden las dinámicas, las prácticas que cada uno de esos medios en particular te pueden ofrecer o que mejoran o fortalecen, como bien dijeron, ese discurso, digamos, que el museo quiere trasladar. Igualmente también tiene que ver con con decisiones digamos, de gestión, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo digo, que muchas veces las instituciones tienen cierto componente humano, que muchas veces uno piensa en cuestiones como ideales, generales, que en realidad están muy atravesadas por todas las personas que trabajan en ella y por cómo están pensando a las instituciones, a las áreas que están trabajando y cómo están pensando esas posibilidades de nutrirse de una radio o de publicaciones, cómo las están pensando y si las están pensando también articuladamente o, bueno, simplemente como divulgación o como sectores, compartimentos separados, que bueno, ahora me sirve y entonces, bueno, voy a hacer un programa de radio, cuando en realidad lo podés pensar articuladamente, y todas con este fin de, bueno, cada una con sus características y particularidades que ayudan a ampliar ese gran discurso que uno puede llevar adelante. Y si conozco trabajos que tengan que ver con submedios y en el vínculo entre comunicación y museos, en general lo que hay mucho es en general sobre exposición, es como lo que más se ha trabajado. Sí hay algunos trabajos, y sobre todo en el último tiempo lo que ha aparecido es trabajo en plataformas digitales. Y ahí cuando digo plataformas digitales estoy pensando en gente cómo está pensándose en las redes o los portales institucionales. Y lo que sí me ha costado más encontrar es en la articulación en radio, en todo lo que tiene que ver con editorial, con prensa, digamos, recuperar específicamente más en el campo de la comunicación y los museos, me ha sido difícil recuperar, no significa que no haya, ¿no? Pero a mí sí me ha costado más recuperar en otros submedios que tal vez no son como los más también trabajados, ¿no? Por ejemplo, radio es uno de los recursos menos trabajados o que menos hay articulación o la posibilidad de pensar los museos con radio. Sí se han dado experiencias y sobre todo ahora con la posibilidad de los podcasts en plataformas digitales, pero bueno, no sería el sentido de un programa de radio como un poco hace el Museo de Bahía Blanca. Ahora vamos a seguir leyendo algunas consultas del chat del video, pero pensaba en este proceso de comunicación, ¿no? Tan lineal como se plantea, tan minimalista, ¿no? El emisor, el mensaje o discurso y el receptor, que en todo ese proceso existen los ruidos o la distorsión. ¿Qué tipo de ruidos o distorsión vos ves en ese anclaje que no permite que la comunicación
haciendo una cuestión muy lineal y hipotética, ¿no? Teórica casi. Pero ¿cuáles serían esos aspectos de distorsión que no llegaría el mensaje a ese receptor? A ver. Y lo has analizado dentro de tu investigación. En realidad, cuando yo manifiesto ese esquema como básico, es, bueno, un poco reconociendo mis límites con respecto a la comunicación, ¿no? Obviamente que hay, eso ese trabajo tan lineal se ha roto, se ha retrabajado infinitamente y se ha pensado como un montón de articulaciones y sobre todo no pensándolo en lineal, sino en el último tiempo y mucho más ahora con todo lo que es el avance de las tecnologías, en pensar en ese receptor también como constructor de esos discursos, ¿no? Digamos, como una cuestión, tal vez podríamos pensarla más circular, y hablo como en aspectos también muy generales al pensar el proceso comunicativo. Particularmente yo no lo he trabajado tanto estas distorsiones de qué puede pasar, sin embargo, si lo tuviera que pensar, creo que tiene que ver muchas veces porque la sensación que me da a mí es que muchas instituciones dan por supuesto quiénes son ese otro al que se va a acercar. Y como ellos consideran que ya saben o que les interesa llegar o en otros casos les interesa llegar a un público puntual, desdibujan todas las otras posibilidades de otros públicos, de otras personas o de otras maneras de acercarse a esos otros, que imposibilita la manera de poder recuperar ese mensaje por otros que no sean a ese con el que se está pensando que debe trabajar o que las gestiones están pensando como su público, digamos. Creo que muchas veces la distorsión tiene que ver con esos ideales que se plantean y que un poco lo que decían ustedes, que cuando uno se acerca a la práctica se da cuenta de que hay otros y que esos otros muchas veces rompen con esas maneras ideales que uno tiene y que dificultan o que digamos que no se pueden seguir compenetrando o seguir formando parte de esa dinámica del museo porque no se sienten incluidos o porque no se pierden cierto registro del mensaje o del discurso. Y también tiene que ver, y un poco lo que se suele también en los trabajos que piensan la comunicación o que piensan esta interrelación entre museos, comunicación o los públicos, también recuperan muchos rasgos de lo que es la educación y cómo no solamente es el museo, sino también otros aspectos de la vida cultural, educativa y en fin, ¿no? Otros aspectos que también conforman un poco qué es lo que hace que uno pueda recuperar esos discursos o no pueda recuperar esos discursos. Pero bueno, eso son apreciaciones más personales. No, es muy interesante porque obviamente en el proceso también hay otros factores, Alejandra, es lo que vos decís, ¿no? Socioculturales, psicológicos, ¿no? Este coso de ver el proceso de comunicación en forma circular, ¿no? En un punto, llegar a un punto en que no sabemos quién es el emisor y quién es el receptor. Eso es lo más interesante de ese proceso. Así que me parece una cosa muy interesante para seguir estudiando, ¿no? Sí, porque eso creo que, un poco las tecnologías han puesto en discusión todo eso, no solo las tecnologías, ya antes con la televisión, con distintos medios de comunicación ya se ponía de manifiesto, de escuchar o de atender
qué era lo que se estaba manifestando o cómo se estaba dando esa recepción y cómo los museos podían retomar estas prácticas que estaban dándose en el terreno de la recepción y cómo, bueno, cómo cómo apropiarse de ellas y poder generar otras maneras de comunicar, ¿no? Que no solamente sea ese proceso lineal, yo digo, y esto es así y es de esta manera. Bueno, ¿qué pasa cuando aparecen en otros, digamos, otras personas que piensan distinto, que tienen otros recorridos, que tienen otros bagajes culturales? Bueno, ¿cómo recuperar eso también en las dinámicas de Sí, los museos y del proceso comunicacional? sí, o los temas latentes que hoy están en la sociedad. El género, la violencia, la mujer, bueno, hay como una serie de temáticas que no son ajenas a los museos y que se podrían interpelar también desde ahí, ¿no? Sí. Creo que Dani quería hacer una pregunta. No sé si vas a también leer las del chat, Dani. Sí, sí. Yo le quería hacer una pregunta a Alejandra, pensando en la importancia que tienen los estudios de visitante, no solamente para una gestión museal a nivel institucional, sino también para recobrar los intereses del público, y pensaba en cuanto a los museos, por ejemplo, de arte contemporáneo, que tienen un público muy específico, pero también en cuanto a esa comunicación de la cual vos hablás, ese discurso de llegada a ese receptor. Me acordaba de Francisca Hernández Hernández, que decía que una institución va a poder lograr su misión acabadamente cuando logre esa vinculación con la comunidad. Entonces, también con estudios de visitantes se podría lograr una llegada más frontal y también acaparar otros públicos, y no solamente a ese público tan particular que tienen los museos contemporáneos, ¿no? Sí, a mí es como un fenómeno que me interesa mucho, los museos de arte contemporáneo, entonces siempre de una u otra forma termino tocándolos de alguna manera en las investigaciones que hago, porque, bueno, creo que tiene que ver un poco con algunas de las características que enumeraste de esos visitantes como particulares o esas colecciones particulares, y que como muchas veces se manifiestan como, bueno, como íconos dentro de las ciudades, y después la realidad es que tienen muy poca concurrencia, o la concurrencia es como un grupo muy específico dentro de las posibilidades de visitantes que podrían tener. A mí, ¿me repetís un poco la pregunta específica? La importancia justamente de estudios de visitantes como para poder ampliar ese abanico, ¿no? Sí, creo Es una reflexión más que una pregunta. Claro, por eso me quedé pensando. En realidad, yo creo que sí, que los estudios de visitantes, pero también como que los estudios de visitantes son una herramienta más. Me parece que a veces se pone o se deposita, que lo he conversado con otras personas que también trabajan en estudios de público, se deposita como mucha expectativa en los estudios de público, sin embargo es una herramienta más en la dinámica que puede tener un museo. Claramente los museos de arte contemporáneo ayudarían, yo creo que en todos los museos, pero es una dinámica, una herramienta que ayudaría, pero que se complementa con otras. O sea, también hay toda la articulación que tiene que ver con participación, de coproducción, de trabajos que tienen que ver con accesibilidad, y que muchas veces lo que hacen los estudios de público es ayudar a ver, bueno, cómo, en qué puedo trabajar acá para generar que sean más visitantes, o que sean muchos más visitantes. Sin embargo, no creo que sea, digamos, es un aspecto más, una posibilidad más. Creo que también podríamos pensar en ese sentido también estudios de audiencia,
también cuestiones que tienen que ver con dinámicas, con comunidades específicas, y trabajos que tienen que ver con comunidades específicas, y no tanto también, y ahí como romper también con esa estructura de esa persona que se acerca, sino también de que el museo salga y busque, ¿no? Digamos, pensar otras dinámicas que no solamente sean acercar o que el estudio sea de aquel que se acerca al museo. Bueno, ¿por qué no pensar, bueno, en los estudios de consumo también, qué está pasando ahí, revisar esos estudios de consumo que sí se llevan adelante, que eso sí se suelen llevar más con cierta dinámica también como más arraigada en estadísticas, pero digamos, como complementos en ese sentido lo pienso. También porque en realidad la idea es intentar llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, bueno, que esta sea que los estudios de visitantes o de público se conviertan en una herramienta más, junto con otras posibilidades de trabajar con grupos o con micropúblicos particulares o con comunidades particulares, como distintas instancias, distintas posibilidades. Pero claro, primero hay que saber quiénes son, ¿no? Esos que están y aquellos que no están. Entonces, como un primer acercamiento. Un poco cuando les comentaban los tipos de estudios de público, sería más como un diagnóstico o una primera aproximación. Ale, y retomando también una de las preguntas del chat y algo que vos mencionaste en respuesta a la consulta de Daniel, en tus estudios, ¿vos discriminás entre audiencias, públicos, comunidades o solo abordaste públicos, visitantes? En los trabajos que yo, sí, en el trabajo que yo realicé en esa instancia solamente trabajé con públicos. Yo en ese momento me estaba acercando a la recepción. Yo lo que estoy empezando a pensar, y también un poco con la dinámica que ha surgido en el último tiempo, de pensar más en registros también de comunidad. Entonces, ahora es que he empezado a pensar otras posibilidades. En ese momento era solamente con estudios de público y con públicos, en general eran públicos asistentes, ¿no? No, digamos, tenían esas características que un poco les mencioné, pero a partir de, bueno, uno cuando empieza a compenetrarse con un tema, empieza a descubrir un montón de otras posibilidades o de registros del mismo tema, digamos, pensar que las comunidades también es una forma de mirar a ese otro que se está acercando o que no se acerca al museo, y también un poco lo que ustedes comentaban, bueno, o pensarlo como usuario, o pensarlo como visitante, como espectador, digamos, cómo se dan esas distintas maneras de pensar a ese otro. Claro, también pensaba en el lugar nuestro desde los estudios de usuarios, de bibliotecas, que muchas veces lo que se analiza es cuántas veces regresa la persona a la institución, y lo llamamos usuario en virtud de que se crea un vínculo, que muchas veces, siempre lo ponemos como ejemplo en los grandes museos, tal vez de ciudades turísticas, ese vínculo es muy difícil y mucho más difícil de medir. Hay veces que las personas llegan por única vez, capaz que en un circuito turístico, pero en los museos más comunitarios o en comunidades bien definidas se puede dar esa reiteración de la visita y se puede dar esa comunicación fluida, circular. Entonces creo que esto también es algo que lleva, que bueno, un poco nos enlaza entre lo que es los usuarios, los visitantes, los públicos y las comunidades. Creo que es como un punto en común y un punto que recién ahora los museos están empezando a observar, en tratar de generar ese vínculo más estrecho. No sé si vos coincidís en lo mismo. Sí, eso, y también lo que en realidad estaba pensando, que como que recuperando un poco lo que decía, como distintos niveles de análisis de la misma, de un mismo aspecto, digamos, de ese otro, o ese actor que forma parte de la dinámica del museo, que en el campo de la comunicación sería en un registro más de recepción, pero digamos, se podría ver en otros
digamos, en otros campos con otras características, pero sí creo que lo que hace es, digamos, no como niveles como a veces de mayor profundidad o de mayor generalidad, depende, ¿no?, de las particularidades o de lo que uno esté buscando cuando está acercándose a ese otro. Y bueno, ¿y quién es ese otro, no? Y cómo lo está pensando o qué dinámica quiere generar con ese otro. Entonces, bueno, ahí aparecen ciertos rasgos que uno puede recuperar de distintos campos y que, digamos, que se complementan, digamos. Pero sí, bueno, obviamente que después cuando uno empieza a rastrear conceptualmente esa noción o esa definición, claramente tiene ciertas particularidades bueno, que se ajustan más o menos a lo que uno que está intentando recuperar o analizar, ¿no? Bueno, creo que las preguntas del chat fueron respondidas, y las nuestras también. Yo ya te dije que éramos como muy curiosos, pero creo que todo suma, sirve y explaya a la posibilidad de concretar este tipo de estudios, ¿no? Dentro de la interdisciplinaridad, dentro de aquellos factores que me pareció muy interesante esto, ¿no? No tomar una sola técnica, no tomar un solo análisis, no tomar un solo muestreo, sino que en la combinación de cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es el planteo y para qué, ¿no? Para qué ese análisis se va a hacer, a quién se lo vamos a entregar. Así que bueno, todo me pareció súper enriquecedor. Nuevamente agradecerte a vos, Alejandra, porque, bueno, creo que es un broche dentro de las instituciones como las universidades, el tema del trabajo, de la investigación, de generar conocimiento, me parece que es fundamental. Y entonces vos creo que lo transmitiste así en este diálogo, ¿no? Así que agradecer nuevamente, agradecerte, Alejandra. Yo hice mis agradecimientos al principio de la charla, los vuelvo a reiterar, pero bueno, te dejo la palabra a vos si querés decir algo para finalizar. Y después No, a cada uno de mis compañeros para cerrar este ciclo y nos vamos. Sí, Ale. No, yo lo que agradecerles en realidad a ustedes, para mí poder compartir estas cosas me permite a mí, hasta a mí misma poder seguir pensando, ya el solo hecho de tener que contárselos a ustedes hace que yo nuevamente me acerque a todo lo que trabajé y poder reflexionar y nuevamente, bueno, encontrarle cosas nuevas o intereses nuevos. Y luego compartirlo con ustedes, las preguntas, la interacción, a mí también me es súper enriquecedor estas instancias. Así que la que está agradecida por haberme convocado y por este espacio soy yo. Así que bueno, espero que haber un poco, bueno, cumplido con lo que ustedes estaban esperando. Y bueno, y totalmente abierta cualquier pregunta, interrogante. Ustedes tienen mi contacto, así que seguimos y cualquier duda que surja, podemos seguir conversando de estos temas que a mí me apasionan. Así que bueno, muchas gracias a todos. No, gracias, Ale, de corazón, gracias. Bueno, ahora le dejo a Soledad, a Rocío y a Daniel para que hagan un cierre de lo que fue este conversatorio y ya finalizamos. ¿Sole? Bueno, gracias, Marce. Bueno, agradecer a Alejandra, que realmente nos abre el panorama de todo este trayecto de los estudios de visitantes. Y bueno, y agradecer fundamentalmente esta posibilidad de conocer su experiencia en la investigación. Particularmente guardo los mejores recuerdos de Rosario, ciudad donde ella, a la que pertenece, y de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno,
mi agradecimiento es doble y bueno, mi alegría por compartir este momento. Y en lo particular, con respecto a los conversatorios y este cierre que estamos haciendo hoy, bueno, agradecer al equipo nuestro que hemos conformado, que ya somos uno, con Fernando, Daniel, Rocío, bueno, Marcia a la cabeza. Agradecer esta posibilidad que hemos construido y que estamos marcando lineamientos fuertes en la orientación en museos y en este trabajo que hemos decidido hacer interdisciplinario. Y atrevernos, porque la experiencia lo permite y la formación, a ser bibliotecarios que hablamos de museos. Y eso es muy importante. Digamos, a invitar a nuestros estudiantes a que conozcan todo el mundo de los museos, que los visiten, que los transiten, que investiguen, pero también que podamos generar investigación sobre el tema, y eso es fundamental. Y creo que con vos, Alejandra, tenemos un claro ejemplo de que se puede trabajar interdisciplinariamente y de que podemos discutir estos temas desde distintas miradas. Así que me guardo lo mejor de este conversatorio de hoy y de todos los que hemos compartido a lo largo del cuatrimestre. Bueno, me voy a sumar a los agradecimientos de las chicas, de Marce, de Sole, ni hablar por tenerte acá invitada y cerrar este ciclo que, como dicen las chicas, fue una reunión de muchas voluntades para que salga, digamos, al aire. Yo siento que en cualquier momento, hablando de esta pata que falta, digamos, lo radiofónico, estamos desde Mar del Plata haciendo un ciclo de radio porque ya nos sentimos como que estamos cómodos acá en este espacio. Así que, nada, agradecer y le paso entonces el micrófono a Dani para que cierre hermosa experiencia que claramente hemos ganado, tanto quienes han venido por mostrarnos en este intercambio que les sirve a ustedes y nos sirve a nosotros y al público que ha venido a participar también. Así que bueno, Dani, lo dejo en tus manos. Bueno, Alejandra, primero agradecerte enormemente por tu claridad y suficiencia. La verdad que fue una clase magistral y como dice Marcela, como broche de oro, nos has dejado atónitos y expectantes para seguir investigando, leyendo interdisciplinariamente, como dice Soledad. Con respecto a la asignatura, como así aprendí, que le gusta a Marcela llamar a orientación de museos, un agradecimiento enorme por seguir, permitir seguir creciendo, conociendo gente buena, gente de buena fe, y poder hacer de un gran equipo que esperemos que sea, como dice Alejandra, tal vez un diagnóstico, un inicio para aquello que no tenga límites, ¿no? Dicen que los hombres no lloran, pero estoy a punto de quebrarme, así que voy a cerrar el micrófono. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, damos por finalizado este conversatorio y seguramente el año que viene nos volverán a tener, y gracias, Alejandra. Gracias.